Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder volver a saludarte. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. Para el día de hoy continuamos con este hermoso libro titulado Dibuja el Círculo. Nos corresponde el día número 33, titulado La cobertura de oración. Aarón y Hur le sostuvieron los brazos uno al izquierdo y otro al derecho. Éxodos 17:12. Durante la primera década de mi pastorado en el DC, me sentía con mucha frecuencia como el llanero solitario. Estaba haciendo lo mío y a mi manera. Estaba tan ocupado tratando de levantar nuestra iglesia que renuncié a unas posibles amistades con otros pastores locales. Un día, el Señor me convenció de que era más fácil orar por una iglesia que se hallaba a 4 estados de distancia que por una que se hallaba a 4 calles de la mía. Así que comencé a orar por las iglesias del lugar. Comenzamos a invertir en la fundación de iglesias locales y empecé a invitar a los pastores de la zona para que compartieran su historia y lo que tenían en su corazón con nuestro equipo durante las devociones de nuestro personal. Muchas de aquellas reuniones del personal se convirtieron en reuniones de oración. Inevitablemente terminamos de rodillas, intercediendo los unos por los otros. Cada vez que un pastor dirigía el devocional, sentía que se debilitaba más la fortaleza de territorio. Yo creo firmemente que necesitamos muchas clases distintas de iglesias, porque hay muchas clases diferentes de personas. Siempre que una iglesia está predicando el evangelio, se trata de todos para uno y uno para todos. Tendremos nombres diferentes en la puerta de entrada, pero hay una sola iglesia y un solo pastor de esa iglesia. De manera que estoy orando para que se derrame un avivamiento en la capital de nuestra nación. Pero no tiene que comenzar por la congregación National Community Church. Todo lo que quiero es participar de él. En estos últimos años, Dios nos ha bendecido con algunos pastores amigos que son estupendos. Laura ha cultivado amistades con 4 esposas de pastores: Donna, Heather, Gil y Tarín. Y yo he establecido amistades con un puñado de pastores a los cuales he llegado a amar y respetar como hermano y padres en la fe. Hasta los ministros necesitan pastores y el Señor me ha bendecido con un Aarón y un Hur. Bob, Matthew y Michael han pastoreado en el DC casi tanto tiempo como el que tengo yo de vida. Sin que yo supiera, ellos pactaron rodearme con un círculo de oración todos los días. Es difícil describir lo que significa saber que hay 2 pastores de más de 70 años orando por mí todos los días, pero siento que sus oraciones son las que me sostuvieron y las que me sostienen los brazos. Parte de lo que hace que estén tan cargadas de significado esas amistades recién halladas es que son la respuesta a una oración que yo ni siquiera sabía que estaban haciendo. Un miembro de mi círculo de oración me reveló hace poco que ellos habían estado orando de manera específica para que Dios trajera estratégicamente a otros pastores de más edad a mi vida. Durante estos últimos años, Él ha respondido esas oraciones. Las respuestas se llaman Michael, Bob, Amos, Mike, Stuart, Dennis y Glenn, solo por nombrar algunos de ellos. Aarón y Hur. Si vamos a interceder por otros, más vale que nos aseguremos de que hay también otros que están intercediendo por nosotros. Necesitamos una cobertura de oración, sobre todo cuando entramos a una temporada intensa de oración y ayuno. Cuando caemos de rodillas, nos estamos buscando un pleito con el enemigo y el enemigo nos contraataca. No te equivoques. Llevamos una diana pintada en la espalda. El enemigo nos quiere eliminar, pero no nos puede tocar. Él no tiene jurisdicción en nuestras vidas. Si nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús, pero también necesitamos cobertura en oración. La intercesión es una guerra espiritual. No es para que los débiles ni los flojos. Por definición, orar intensamente es algo duro. Habrá momentos en que se nos estarán quebrantando el corazón a causa de una carga de oración. Habrá temporadas en las cuales los dolores de parto se volverán intensos, porque el Espíritu Santo está haciendo nacer algo nuevo en nosotros.
Y habrá momentos en los cuales sentiremos que el enemigo está lanzando un ataque frontal contra nuestra familia, nuestro negocio y nuestra iglesia. Entonces es cuando necesitamos permanecer de rodillas y orar sin desmayar. La guerra espiritual puede ser temible y solitaria, pero siempre me he sentido extrañadamente alentado cuando he encontrado un aumento en la oposición o la opresión espiritual. Eso significa que estoy haciendo algo bien hecho. Significa que estoy encolerizando al enemigo. Significa que me estoy abriendo camino poco a poco. Y precisamente cuando la pelea se vuelve más feroz, sé que Dios se está preparando para ir a pelear por mí. En Éxodo 17 hallamos una descripción, golpe a golpe, de una antigua batalla entre los israelitas y los amalecitas. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, los israelitas ganaban terreno, pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, los israelitas perdían terreno. Entonces fue cuando Aarón y Hur se pusieron de pie junto a Moisés y le levantaron los brazos hasta la puesta de sol. Las batallas espirituales se pelean de esa misma manera. La victoria se gana doblando las rodillas en oración y levantando las manos en adoración a Dios. No hay otra manera de derrotar al enemigo. No se ha ganado ninguna victoria sin la oración y la alabanza. Tendremos momentos en los cuales nos faltará la capacidad, las fuerzas, la voluntad o la fe para orar por otros y por nosotros mismos. Entonces es cuando necesitaremos un compañero de oración o un círculo de oración que nos sostenga en alto los brazos, tal como lo hicieron Aarón y Hur con Moisés. Me siento muy agradecido por mi círculo de personas de oración. Hay una gran cantidad de personas que oran por mí y por mi familia, pero yo tengo un círculo íntimo que ora de una manera algo más específica, constante e intensa. Tal vez se me atribuya injustamente el mérito por las cosas que yo he hecho, porque ellos son los que me han ayudado. El día después de la derrota de los amalecitas por los israelitas, estoy seguro de que Moisés salió en los titulares de los periódicos. Pero en la grandiosa trama de la historia de Dios hay una nota detrás de cada titular. Esa nota es la oración, y los verdaderos héroes del reino son los Aarón y los Hur. En palabras de Walter Wink, la historia les pertenece a los intercesores. Charles Finney fue un evangelista más famoso de su generación. Fue mencionado en los titulares de los periódicos durante el segundo gran avivamiento, pero su historia tiene una nota. Finney tenía un Aarón llamado Daniel Nash. A sus 48 años, Father Nash renunció a su pastorado para dedicarse a la intercesión a tiempo completo. Varias semanas antes que Finney visitara una ciudad, Father Nash alquilaba una habitación, reclutaba 2 o 3 intercesores y comenzaba a poner los cimientos de oración para el avivamiento que se produciría. Cuando Finney se presentaba, el trabajo duro ya estaba hecho. La victoria ya había quedado asegurada en el ámbito espiritual. Durante uno de los avivamientos se comunicó con Finney una señora que tenía una casa de huéspedes en la ciudad. Le preguntó: hermano Finney, ¿conoce usted a un tal Father Nash? Él y 2 hombres más han estado en mi casa de huéspedes durante estos 3 últimos días, pero no han comido absolutamente nada. Yo abrí la puerta para observarlos, porque pude oír que estaban gimiendo, y los vi postrados sobre sus rostros. Habían estado así durante 3 días, postrados en el suelo y gimiendo. Yo pensaba que les había pasado algo terrible. Tenía miedo de entrar al cuarto y no sabía qué hacer. Por favor, ¿podría usted venir a ver qué les sucede? Finney le contestó: no, no es necesario. Todo lo que sucede es que tienen un espíritu de parto en oración. Cuando comenzaban las reuniones públicas, era raro que asistiera a ellas. Father Nash se quedaba en su cuarto de oración, suplicándole a Dios que derramara el poder de convicción del Espíritu Santo sobre aquella multitud y les derritiera el corazón. Poco antes de su muerte, en 1831, Father Nash escribió estas palabras en su diario: ahora estoy convencido, es mi deber y privilegio, y el deber de todos los demás cristianos, orar para que descienda tanto el Espíritu Santo hoy
como en el día de Pentecostés y mucho más. Solo he comenzado a comprender lo que quería decir Jesús con estas palabras. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Father Nash está enterrado en un pequeño cementerio cercano a la frontera entre New York y Canadá. En la lápida de su tumba aparece el siguiente epitafio. Daniel Nash, obrero junto con Finney, poderoso en oración, 17 de noviembre de 1775 a 20 de diciembre de 1831. La oración es la pluma con la que se escribe la historia. No te preocupes por salir en los titulares. Céntrate en las notas. Si te enfocas en las notas, Dios va a escribir los titulares. Dibuja el círculo. Si intercedes por otros, asegúrate de que haya otros que estén intercediendo por ti. Es momento de ir en oración. Que Dios te bendiga.